yo primero. Así. Miré película. No se trata de eso. Bueno, nada. Para la columna de hoy elegí 3 libros. Porque viene onda intelectual. 3 libros de política. No, pero por un poco para retratar como un ejemplo de lo que más o menos está pasando, lo que pasa en Argentina todo el tiempo y lo que está pasando ahora, que va de la mano. El primer libro que traje para recomendar se llama ¿Por qué mueren las democracias? De 2 politólogos, Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, que habla un poco de qué forma las democracias se desgastan, cuáles son los temas que hacen que las democracias empiecen a flaquear un poco, entre comillas, y una de las consecuencias es la polarización y las diferentes normas democráticas. Polarización es decir, cuando un país está demasiado polarizado, las instituciones, la comunicación y demás empieza a ser bastante como frágil, ¿no es cierto? Ya no se tratan temas de fondo de cómo se construye un país, de qué hace un Estado-nación para que el país sea más igualitario, cómo podemos ser potencia, y en la polarización ya no importa lo que digas, sino es quien lo dice. Entonces, si vos sos blanco, yo soy negro, bueno, entonces, y si eso se va exacerbando, se va desintegrando la identidad nacional. Y es un peligro muy grande para la democracia. Entonces los autores lo que se preguntan, bueno, si la democracia, si las instituciones empiezan a desgastar respecto a la polarización y respecto al desgaste y demás, ¿de qué manera, en vez de preguntarnos, es un sistema que puede quedar atrás y venir otro que no nos gustaría que aparezca, sino cómo perfeccionarla o de qué manera y cuáles son las discusiones que pueden fortalecer no solo la democracia, sino las instituciones? Porque en esta polarización también las instituciones se empiezan a desgastar. La votación empieza a desgastarse, la institución democrática, el sistema electoral, por así decirlo, el voto, la gente empieza a no ir a votar por lo que está pasando ahora, ¿no es cierto? Empieza a no sentirse representada. Entonces la estructura de la que estamos acostumbrados es decir, loco, bueno, ¿a quién está representando si fue la mitad de la población a votarte? Bueno, hay que tener cuidado y empezar a pensar los diferentes partidos, los diferentes líderes que tenemos hoy por hoy en la actualidad, empezar a pensar, vivimos en un país donde estamos todos adentro, ¿de qué forma este país puede ser mejor? En clave de esto viene un segundo libro, ¿no?, que es de nuestro amigo Alejandro Berkovich, pero me gusta la temática, que es El país que quieren los dueños, que habla de las élites, de las élites que están acá en nuestro país, las élites económicas. No sé, un Galperín, un Grobo Copatel en el campo, la sociedad rural. ¿De qué forma las élites condicionan el sistema de país? ¿De qué forma ellos toman decisiones o presionan a los gobiernos? ¿De qué forma producen? Ahí es como ahí en la tapa del libro que hay como unas marionetas, una manipulación, claro, una cuestión. Exacto. ¿Y qué diferencia a una potencia, a un Estado-nación serio, de un Estado-nación casi que ya no es nación, casi que no es Estado, y casi que estamos entre parecernos a la desigualdad social que hay en la India, África, ¿no?, donde algunos viven como en Bélgica y la mayoría vive como India, por ejemplo? Bueno, las élites. O sea, muchas veces no se habla mucho de los gobiernos, se habla mucho de qué manera el gobierno maneja las instituciones, pero el sistema económico, hay una parte de la sociedad que produce, que genera riqueza, bueno, ¿y de qué forma produce? ¿Y de qué forma el gobierno se sienta con ellos a pensar un país? Berkovich habla acá en el libro, habla de cómo construyen poder, de la concentración, de cómo la democracia a veces termina siendo funcional porque empiezan a meter unos fichines en los congresos, en el Congreso y demás. Para mí lo que me interesa plantear, que para mí este libro fue un disparador, es de qué forma Argentina cada 7, 10 años tiene una crisis económica. 83 al 89, después el 98, 2000, y después 2007, 2008, y después 2015 y ahora 2025. Se va repitiendo. O sea, ahora estamos en un punto donde el gobierno acaba de decir que va a intervenir mediante el Tesoro el precio del dólar. Esto ya pasó, en un momento intervenían con el Banco Central, ahora intervienen con el Tesoro, lo que significa que no vamos a saber con cuánta plata, aunque sí, sacando cuentas se puede saber, ya ni 100 millones creo que ahora pusieron.
ya lo vivimos. Después esto que viene la devaluación. O sea, son pasos que ya vimos muchas veces. Entonces, ¿de qué forma uno, cuando pasa esto, viene otro gobierno que empieza a meter plata, el globo se infla, otra vez empieza a gastar plata de manera superficial, no estructural? Es decir, vos podés cambiar, a ver, son todas críticas constructivas que nos tenemos que dar. Vos podés cambiar todos los vagones de los trenes, pero si no haces líneas de trenes nuevas, ponés fábrica de acero que construyan rieles nuevos, te ponés una fábrica de acero en, no sé, en otro lado, en algún pueblo, en alguna ciudad, que construya más líneas de trenes en todo el país y fortaleces la comunicación mediante trenes del país, y bueno, es muy posible que eso se caiga a pedazos. Entonces, ¿de qué manera se cambia el sistema productivo de un país? Cambiando la matriz productiva, cambiando a las élites, sentándose y decir, bueno, a ver, ¿cómo podemos hacer para que ustedes... El campo funciona bien, perfecto, somos un país agroexportador. Bueno, ¿cómo hacemos para que el campo también invierta en manufactura de pesada? ¿O cómo podemos crear otro tipo de exportaciones de otra cosa? Hay un historiador, Sartelli se llama, que tiene un pensamiento más socialista, pero más allano, porque también está frente al socialismo de Miriam Bregman y demás, porque hace una crítica. Hay otra forma de producción, o hay otras materias primas que se pueden producir. Él habla del negocio de las flores, por ejemplo, que es un negocio muy grande que genera muchísimos millones, que así creo que China terminó creando un día de no sé de qué flor y terminó exportando y generando muchísimos millones de dólares. Pero el ejemplo es ¿qué otras cosas podemos hacer aparte de lo que ya tenemos? Claro. Y de qué forma podemos hacer que estas élites económicas empiecen a invertir en el sistema productivo del país, para cambiar la matriz, para que esto no vuelva a pasar, para que no otra vez. Ahora estamos lo hablamos la vez pasada acá con el tema de la producción de maní, de la cosecha de maní en toda la pampa húmeda y demás, que hace que destruye los suelos, pero que es plata rápida. Bueno, estamos acostumbrados a esto de parche, plata rápida, frenamos, si no es por derecha es por izquierda. O sea, la derecha que hace te devalúa para que vos para que no haya, para que uno deje de consumir, se deje de producir, entonces la inflación baja. ¿Qué hace el otro del otro lado? Pone guita para que haya consumo, entonces de esta manera hay como cierta bonanza ficticia, claro. Pero nunca estamos hablando de un Estado-nación hecho y derecho donde haya un proceso de construcción de industria, de construcción de comunicaciones, de construcción de una identidad nacional. Pero nacional de verdad, nacional en el llano, no con discursos nacionalistas de vamos lo redondo y somos todos felices. De verdad, cómo se construye un Estado-nación, con industria nacional. Y de este libro viene esta idea, viene el otro libro que se llama El Estado Emprendedor, de María Mazzucato, que también es una politóloga, creo, que a mí me interesa mucho, como mi libro, como que me dio otro pantallazo. Que dice Mariana que el Estado es un gran participante, es un gran inversor de las industrias, o sea, el primer inversor, el que más riesgo toma cuando, por ejemplo, en el ámbito científico tiene que invertir para una vacuna. El empresario va de atrás, va de cola. Es decir, primero el que pone más riesgo es el Estado, porque puede arriesgarse, porque pone, invertime para ver esta vacuna. Arriesgo en ver en la investigación, para ver para dónde va. Exacto. Y después viene el inversor. Exacto. Y lo que dice Mariana es, bueno, pensemos un modelo de país donde Apple, Google, todas esas empresas tuvieron primero el subsidio del Estado. Se crearon gracias a una gran inversión del Estado. Después vinieron los empresarios ¿pero por qué? Porque se asociaron al Estado. Entonces hay que empezar un sistema de país donde el Estado sea un socio de los empresarios. Porque, a ver, acá el discurso liberal es, si no, como fue el de Menem, como el de capitalismo. Si no es privado, no funciona. Claro. Veamos qué funciona por el Estado mismo, qué funciona por el privado mismo y qué funciona si fuéramos socios. Pero socio significa, no es que te subsidio, socio significa que yo me quedo con una parte de tu empresa. Es algo lo que pasa con IPF, ¿no? Es algo parecido, ¿no? Exactamente. Y que pasó con aerolíneas tammén. Que son dos casos en los que la verdad que el Estado tiene un rol que no es bobo. Que no es solamente, te miro cómo licuar la deuda mediante mis instituciones. Te voto todo lo que propongas en la mesa de acciones. Claro, es como decir, bueno, a ver, ¿cómo podemos pensar un Estado donde diga, yo pongo esto, qué industria puedes crear? Hay una teoría donde dice hay muchas pymes en este país
Y a veces las pymes no pueden hacerse cargo primero de crear mano de obra a gran escala, segundo que tener salarios que sean blancos y buenos, porque el país no le da el bolsillo. Una pyme tiene que 3 empleados con las reglas laborales que hoy hay y demás que están bien, pero son muy encorsetadas para una empresa chica. Entonces, bueno, el Estado puede crear una red de pymes y decirle, mirá, si tenemos 50 pymes que hacen manufactura chica de acero, bueno, vemos de qué manera potenciamos. Yo me hago cargo, yo te pongo la plata, pero te pongo tanto, el 20% de las ganancias me las llevo yo el 20%. Y potenciás una pyme con empleo en blanco y demás. Hay un plan de país que se está pensando, que sí... Levanto la mano. Sí, porque me acelera. Algo que se me ocurre que mientras te escucho, digo, y es algo que también pienso un montón, que digo, estos cambios que sí los necesitamos claramente y hacen un cambio económico real, yo creo que tienen que ir acompañados con cambios culturales, digo. También acá, y no sé, pienso en esto de la soncera de pensar siempre que lo de afuera es mejor, y en esto de, digo, más allá de que hay un gobierno que te impone que lo de afuera por ahí es mejor, también el argentino es muy... nosotros nos boicoteamos mucho nuestra industria nacional. Sí. Y hay una cuestión muy cultural que no viene de los 90, que viene de mucho más atrás, y que creo que también hay que laburarla en paralelo, porque todo esto está buenísimo, pero el argentino se tiene que creer que lo que compro de acá realmente es mejor, que yo compro a conciencia esto. Digo, hoy rápidamente se abrió la importación y rápidamente todos compramos y todos, porque vos preguntás y casi todo el mundo hoy compró en estas aplicaciones y no estás mirando que en realidad puedes comprarle también al de acá y aportar a esa pequeña pyme que primero es una pequeña pyme y después tiene la oportunidad de crecer. Para que también pase eso. Digo, a mí me parece que esto está buenísimo, pero estas cosas tienen que ir acompañadas con un cambio cultural mucho más profundo y es donde más cuesta laburarlo. Y es lo mismo, perdón, pero una cuestión que a mí me pasaba desde mucho antes de esto de compro dólar. ¿Por qué no ahorras en pesos? Y digo, bueno, no, y porque voy a perder guita. Bueno, pero si vos no apostás a tu propia moneda... ¿cómo vas a...? Sí, digo, todo va de la mano de todo. De muy individual y de la cultura argentina que también hay que meterle mucho y decir, bueno, no, hay que ir por acá. Y no tenemos Estado-Nación, no tenemos ni moneda, no tenemos soberanía, no tenemos industria. El yanqui no le compra a los chinos. El ciudadano yanqui compra la producción nacional porque considera que es mejor. Sí. Hasta ahí. Hasta ahí, porque los chinos tienen mucha plata en las empresas. Sí, yanqui. Bueno, pero digo, hay una cuestión cultural. No, pero la cuestión cultural viene de la mano de la solvencia económica. La mismo trabajador de la pyme el que está comprando en Shane. O sea, capaz que está fabricando una remera acá, pero le conviene comprar afuera y no en la propia pyme. Lo que digo es que el cambio cultural se da con instituciones fuertes y si tenés instituciones fuertes vas a tener un gobierno que va a estar obligado a comunicar de otra manera y comunicar de otra manera va a ser, industria nacional es mejor, pero tiene que ser mejor. Nosotros en un momento teníamos industria nacional donde ahí es donde yo te tenía que sentar con la élite productiva y decir, loco, ¿por qué me cobró una heladera tan... ¿Qué pasa acá? Tal cual. Entonces, ¿cómo querés que una persona te compre una heladera si le estás sacando la cabeza por el precio de la heladera? Claro, entonces, decir, no, ¿sabes lo que pasa? Que la heladera, el costo, a ver, ¿por qué te sale así? Bueno, ¿qué podemos hacer? Hay mucho para corregir, desde lo productivo, pero de todos lados, creo. Ahí. No, de todos lados. Hay un tema ahí con esto que decís, el cambio cultural es a largo plazo, y sí, obviamente, yo estoy totalmente de acuerdo pero también estoy pensando que se genera pensando estas cosas, valga la redundancia. Claro. O sea, empezar a pensar cómo se construye un país, o de qué manera un país se transforma en Estado y de qué manera empezamos a pensar en identidad nacional donde valoricemos lo nuestro. Y bueno, con estas discusiones, a ver qué podemos modificar, qué no. Pasa que también necesitas interlocutores a los que les interese y quieran el país, no sé, yo estoy muy enojada con un montón de cosas, pero la propaganda, la última de IPF, ¿la vieron? La de si yo te dijera que todos llegan puntuales horarios, dirías que es una empresa suiza. No, hermano, ¿qué empresa suiza? Me está cargando. Pero claro, pero el nivel de cipallismo en sangre de toda esta gente, y que creo que le pasa también a nuestro empresariado. ¿Sí? El problema que tenemos es que tenemos un empresariado casi todo cipayo.
Pero bueno, fue construido. Claro. O sea, Claro. Hay si una vos agarrás a un construcción de empresario y eso. lo subsidiás, agarrás a un empresario y le decís, bueno, date a Uruguay a llevar los fondos y no pasa nada. O sea, no te sentás a pensar con la élite. O sea, lo que yo digo es que esto Es viene de la sentarse a polarización. pensar, no es tampoco poner restricciones porque lo terminas alejando más. No, y yo creo que hay que mirar también igual otras realidades, digo, porque hablamos del empresariado, del industrial. La verdad, yo ahí relativizaría un poco en el sentido de que hay una identidad nacional. Digo, si uno, no sé, los compañeros y las compañeras de la economía popular, ahí hay una identidad nacional muy fuerte. Digo, hay una valorización del trabajo entre los compañeros y entre las compañeras. Yo creo que el Estado lo que tiene que hacer es más mirar esas realidades, digo, y tomarlas para, en todo caso, digo, reconfigurar, ¿no? Sí, para mí, yo con la economía popular tengo un tema. No debería existir. O sea, No, para mí es No, tomarla, digo, es base de la economía. Claro, hay que entender que en la economía popular, digo, se produce un montón, digo, por lo menos es mi mirada, así como también hay que reconfigurar, digo, qué entendemos por trabajo. Y por economía popular, me parece. Totalmente, porque creo que uno por ahí entiende decir, la economía popular es el que hace, no sé, pulsería. No, digo, hay compañeros y compañeras que alimentan a toda su familia, digo, no sé, en el Tigre, por ejemplo. ¿De dónde piensan que salen todos los canastitos, todas las cositas que van y compran y que, no sé, vienen personas de otro país y compran en el Tigre? Pero Eso lo hacen los compañeros y las compañeras. Me parece que vos por ahí lo que planteas al decir, creo, interpretándote que no debería existir, es más en términos de la economía popular aparece para dar respuesta a algo a lo que no pudo dar respuesta otra cosa, digamos. Sí. Pero hay una lógica de la economía popular que me parece a mí, y en el mundo que se viene, en el cual es tan importante toda la cuestión ambiental y toda la cuestión más relacionada a cómo recuperas lo comunitario, que está bueno también sostenerlo, digamos, y que pueda funcionar no en reemplazo de algo que no hay, sino por sí mismo, digamos. O sea. Sí, es un tema para charlar, a ver qué tipo de salario tiene la economía popular, qué tipo de registro, qué tipo de horarios hacen, o sea, a ver cuánto necesitas de horas para trabajar, para hacer un canastito y después venderlo. Bueno, está bueno, es saludable, está bien que exista así, lo reglamentás, no lo reglamentás, si lo reglamentás de qué forma, sí, obviamente. Yo creo que también en los discursos, yo entiendo a lo que van, también lo que yo estoy en contra es la romantización de una economía que a mí me parece que no está buena y que debería ser mejor, sí, totalmente de Que acuerdo. necesita inversiones, digo. Muchos de los grandes proyectos y las grandes empresas por ahí empiezan de esta manera y quizás necesitan ese apoyo para ir creciendo y convertirse en algo más grande, tener la posibilidad de exportar, de poder transmitir a otras provincias también, digo, porque empiezan en sus lugares locales, bueno, ahí tienen que poder federalizar el producto para después ir creciendo. Creo que es parte de lo mismo, pero es cómo empezamos y cómo pensás ese sistema de producción. Claro. Mirá todo lo que desencadenó. ¿Viste? Los defensores de la economía popular, me salió en un momento. Y los 3 libros que trajiste. Espero que genere esto. Después. Está muy bien, bien. Necesitamos, como siempre decimos, un programa más largo. Sí. Por cada columna, pero un hoy programa es más intenso, largo. Pensar más en abstracto, porque si te metes en la coyuntura, estamos llenos de coyuntura, por todos lados. Sí. Y te va limitando el pensamiento racional de decir, che, bueno, pará, yo sé que estoy en esta, pero veamos la pantalla entera, porque si no, perdemos materia gris, loco. O sea, tenemos que tener la capacidad de todo el tiempo pensar respuestas más allá de la porquería de gobierno que tenemos hoy por hoy, que nos corre todo el tiempo la discusión a chiquita. Eso te lo da. Hay que volver a ser gobierno. Eso te lo dan los debates y Exacto. este espacio está genial para poder abrir el debate también. Podemos continuar tu columna, nada, podemos seguir con este tema en la próxima columna si querés. Sí, como quieran. Yo Como soy como quiera. María Rosa, todo de a dos. Está muy bien. Bueno, Isa, gracias. Gracias a ustedes. Súper interesante también. Las 2 columnas de hoy espectaculares, la entrevista fabulosa. Vamos a ir a una musiquita, un chiquitito, sí, así después ya volvemos para despedirnos.